Un hito en la historia vernacular. El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Bien, así. Esa entradita me encanta, ¿eh? Cuando te reciben así con todos los aplausos. Bravo, bravísimo. Buenas tardes. Provecho con los que están terminando de almorzar recién ahorita. 2 de la tarde, claro, 2 de la tarde están terminando de almorzar. 2 de la tarde con 11 minutos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes para todos los niños, los jóvenes que pues han regresado muchos días del colegio. Algunos están saliendo del colegio. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Provecho. Bueno, es que, también los jovencitos, ¿no? Claro, recién están saliendo del colegio. Recién van a almorzar ellos, ¿ah? No creo que hayan terminado de almorzar todavía hasta ahora. No. Están almorzando recién. Provecho con cada uno de ustedes, ¿ya? Saludos a todos mis amigos a esta hora de la tarde. Su Majestad el Huayno en tu hogar. Para iniciar con nuestros huaynitos, la programación, por supuesto. El huaynito que te gusta a ti, ¿ah? Me solicitas al 974-782420. Me escribes o puedes llamarme también. Estamos ya con el número activado, activado allí, para que puedas tú llamar y también conversar de algún tema que te puede interesar a ti, ¿ah? A mí me encanta. Vuestras llamadas, vuestros mensajitos que me dejan. Yo siempre voy a estar pues listo para poder atenderlos. Pasado, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Y mainas ka con capas cancacho y menas cancapas serenata con antota a sue pasriki y me manan kaisha kaikona a sue pasriki paro con anes patakelo karimanko y men nene con atore con kapashankich yak paigona pasriki chal wawacho pike kapashanko yakipone ahí creo que me han estado saludando. A ver, vamos a saludar a mis amigos. Algo ha pasado por acá. Creo que han cambiado de WhatsApp. Creo. Saludos para mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno y Meina Yancapashankis, Aliyanch y Meina Yancapashankis. No llega ese mensajito. Acaban de escribirme ahorita y no llega. ¿Dónde está ese mensajito? Ajá, ahí está llegando recién, creo, los mensajes. Un poco retrasaditos, ¿no? Poco retrasaditos esos mensajitos que están llegándome. Ajá. Hola Liz, me dice buenas tardes. Alfredo, ¿qué es de tu vida? ¿Qué será de tu vida? Teodora también me ha escrito. Muchos me han escrito ayer y no les hemos respondido. ¡Qué malos son! Vamos a responder ahorita. No sé por qué no llegaban el WhatsApp el WhatsApp de la radio, o sea, acá al celular, porque el señor Chichilico lo ha activado el modo avión. ¿Qué te pasa? Ya están llegando los mensajitos. Ahorita. Con paciencia, buen humor. Profesor Richard Valencia, y Meina Yancapashank, Aliyancho Capashank, y Meina Yancapashank,
Qoyllurki llaqtaprik paykunapas chaypin paseishan como namunayta aswaypas riki que hay nuevo aniversario en Escata. Ajá, ¿qué dice? A ver, nos ha dejado su mensajito. Amigos de Radio Surfuy, buen día, saludarlos de corazón, un abrazo por el aniversario de Chalhuahuacho Qoyllurki, que están de aniversario. El 19 les invito a presenciar, dice, todas las actividades. Claro, muchísimas gracias, profesor Richard Valencia, a través de Radio Guaira. También estamos presentes en el distrito de Qoyllurki. Acá está, ahora sí ya encontré. Y vamos a grabar este mensajito y este saludito a mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno. ¿Cómo han estado, amigos? Saludos para Julián Ochoa, Torachay Julián, Imeynaya Capuachanqui, Panachelis, Alillanch, Imeynaya Taririkunki, Kai Sumaj Tardepe, un saludo cordial a la distancia en esta Limón, Tacauta, Intiamusharik, Intiamusha. No hay lluvias, dice, ¿qué hacemos? Estamos esperando la lluvia. Por falta de la lluvia no estamos sembrando también, me dice Julián Ochoa, muy preocupado. ¿Cómo está mi amigo? A ver, ¿quién más está por acá? Alfredo Salazar, ¿cómo estás, Alfredito? Buenas tardes. Liz, saludos cordiales, Radio Surfuy, desde Ayaviri, Melgar, Puno, me dice, programa Su Majestad el Huayno, muchas gracias. Ahora también nos ha dejado su mensajito. Gracias, Alfredito. Un gran abrazo a la distancia, mis amigos, a todos del grupo Su Majestad el Huayno. Teodora, ¿qué es de tu vida, Teodora? Eduardo Arcos también nos dejó ahí sus mensajitos en el grupo. Asimismo, ¿quiénes más están? Johnny Mamani, Johnny Iman Biday que campa Mai Pincaponki Johnny, Hatona Peguita Charichimoy que Mai Piña Capochán Camps, Julia Caponolado Kashan Grigich. Asimismo, el saludito para quien más. Dinito, ¿qué será de tu vida, Dinito? Allen Bento, ¿qué será de Allen Bento? Ya no se pronuncia. Saludos a mis amigos del grupo Su Majestad el Huayno. Ahí está. Evidencia y todo, ya. Temita musical, me dicen, ¿qué pasa? Temita musical, chula mi pecho, Rocha Chinchillico, guainito del ayer, guainito de hoy, guainito del mañana, ¿no es cierto? Ponemos esos guainitos para compartir esta. Para casarte conmigo, dentro de eso que yo pago, para casarte conmigo. Mi caballo y mi mujer, se me ha perdido mi caballo, se me ha perdido mi mujer. Yo no lloro por mi mujer, yo no lloro por mi mujer. Y nuevamente, con su impresionante marco musical, Fuerza Musical de Arcagua, aquí está, Azucenita de Aburima.
tengo otro bendito. Ladrona, ladrona, me llaman, ladrona si soy no niego, ladrona de tu corazón, no tengo otro bendito. Llévame pues prisionera, llévame pues a la cárcel, por una mirada que te di, ¿quién te hará justicia? Llévame pues prisionera, llévame pues a la cárcel, por una mirada que te di, ¿quién te hará justicia? Hacer ¿quién te hará justicia? Solamente por una mirada que te di. Wakachi waita munasma, ruga kunaita munasma, mayrakcha taki kunaipa, mayrakcha tosu kunaipa. Wakachi waita munasma, ruga kunaita munasma, mayrakcha taki kunaipa, mayrakcha tosu kunaipa. Ahora, eso. ¿Cómo me bailo? Mayrakcha taki naipa. Najan Azuepas Wajamusharanco, radio Azuepas Riki, que número telefónico casian, radio Chaitan Riki Azuepas Wajamanco, entero comunidad con Amanta, entero comunidad con Amanta, que echa el guachemanta. Y me nancanca, ñañay, que hay multata, nesbatata ni washanco. Kunan kay mang asistirinayko pa email at kankari nispan waheakamon kucheka email ang kankari sakkuchu manacho im chaynaner kolketari multa kuna kakanya cheketa pun takhrik komunidad ninskuna pe mana faina man por irechtenchis mana asamblea kuna man por irechtenchis y ma actividad niska kuna pskarechterik mana por irechtenchis kampo netja multa cheketa pun cheka kan montañas rik ñañay tore email sobre por irankichu email ka kompichale watchman por irinay question espatak ni akamsharanku cheka seguramente wakin por irinkucha kay paro nasqariki aparikushan chayman wakin qamana pascha email naska kunkops llakillakin karisharan kumanan asep qolqacharik faltay shañañay email naska saqkups nispataj willarikamusharanku naja tutamantan ¿Qué se ha pasado? asway pasriki ñañay tore imaska kunqapas llakillakin kay kushanrik kay kunantota aseps karillashantajriki serenata nisqa kay distrito de Challhuachu ishkichunga pusaqni watatan juntayri shahinaspamriki llakillaki kaqlata wajarikamullankut wakinpis qillqarimullankuta imaynan kanqa kay serenata kanqachus manachu kanqapas imaynan junt'asunchis shariki kay celebración nisqata nispataj kay kunawanqa manachus na kay paralización nisqa kunawanqa manachus na wakichisunchis nispan tapuykamushanku nispan rimarikamushanku wakinqa ñañaykuna turaykuna imaynas kanqapas llakillakin karikushanku asepis kunanqa kay aniversario musuq aniversario nisqataqa riki noqaykuqa pasaruyta munarayku llipichay familiapi munamunayta serenata mamas tu suera kamita monarek chaka kaywanqa imenos kanqapas kay paralizaciones qakunawanqa chaytan wisqayshanku riki Challhuachum haykunataqa chaykunatan waqayakamushanku imenos kanqa a ver ojalá chapillapas riki niriwasway kanqapuni manachu ñachu kanqapas imenos chaykunatapis ojalá cha Mi padre la luna es mi madre. riki naja nirimuyacharankutaq suyayunkumancha kara imeynallatapas riki serenata nisqallatapas paseros paqarin kashan día central desfile llapis sumaqllatapas chay paseros
paqariki hasta chaymanta imatapis hayk'atapas ruwankuman kara chay aniversario kay musuq aniversariota imaynalta pasayso kara nispataq nirimushanku chayqa imaynatas qhawarishankupis riki paykunapis imaynatas qhawarishanku chaykuna kashan llaki asaypis kay distrito de Challwawachu nisqapi ñaña chay turachay chaykunapis kallashantaqya imayna hayk'ana ruwananchis imaynas kakunqapis ñas riki autoridad nisqakuna qhawarishankuña paykuna riki maynan kanqa ñawpaqman puriranqachu mana ñachu tatirapunqachu chaykunatapis riki chayqa ojalata willaramas werikichu imallamantas qanri waqanki imallamantas qanri llakikunki ama llakikuspalla ama waqakuspalla chaykunapis llaki kallantaqa chaykunapis waqaykuna kallantaqa chayna imamantataq mana llakikunchikchu ñañay turay imakunan willarikuy kashan haqay abankay chay ladopi ñañay hap'irusqaku riki huk suwata celularta suwayshasqa haqay Las Américas nisqa riki kan na hina iman sutin tienda nisqa hinas riki karin hatun riki Las Américas haqay abankay chay ladopi chaypis aswaypas riki kay runataqa yaqaña celular qurusharan huk puriqmanta hinaspansi riki kuchilluwansi kay runaqa amenazasqa hinaspansi riki runaqa ratuchalla shishinaraq munturakamusqa imaqtinmi chayta ruwawaq nispas riki hinaspas hap'irusqaku kay suwata hinaspa qhawaria posteman watarusqaku riki hinaspa qalla chaypi riki runata nayunku riki nayunku imaqtinmi chayna suwa kanki nispas riki chayqa chaykunatapis ruwasqaku ñañay turay imañachacha qaytapunitaq yaw suwa kay ladopi suwa waq ladopi suwa entero hawapi imatataq mana suwankuchu chaykuna kashan willarikuypis yachallawqa paqtataq sillusapakuna chupasapakuna chaymanta hap'irachikuspataj riki llaqta masinchiskuna chaqaytapunataq watarus p'anayasunkinkuma imatapis ruwaqtinkuma chaypiñataq riki amapuni papacito amapuni mamacita nisnipaykushaw Mujeres a las 4 yo las quiero, a las 4 las mantengo. Chaykuna kashan willarikuykuna chaymantapis willaramllasaykitaqa ima kanayshanku urqukunata urqukuna q'ushñillaña kaysha kay abankay llaqtapi Qusqu llaqtapi Ayacucho llaqta ay ñañay turaykunachalla willaramusayki chaymantapis uqtakillatawan churayrampasaykis aswaypis qankunaqa ama yanqa kuya purikapanaykichis kaypiña kashan pachaconas chay patamanta hamayruwanqa riki las hermanas también Vázquez que nos van a cantar esta tarde chura mi pacha. Ya no existirá la luz en mi camino y mi vida será tristeza por la ausencia de tu cariño y mi vida será tristeza por la ausencia de tu cariño. Siempre lo dirás arrepentida, el fango vecino nos quiso juntarlo, pero por maldad y fingidora, esa tu vida será un martirio, pero por maldad y fingidora, esa tu vida será un martirio. Yo andaré buscando en este mundo un infinito amor que nunca muera, para olvidarme de tu hermosura y de tus besos llenos de embrujo, para olvidarme de tu hermosura y de tus besos llenos de embrujo. Mejor aprecio, Egberto Guamarí Sánchez, por nuestra prima.
kaypisti ukipi mikuna wakaska kaypisti ukipi mikuna wakaska tropang kadawa manaya tupapa tropang kadawa manaya tupapa Zainalya nukapa kay biwanas kani Zainalya nukapa kay biyagi kani Munas maya naiwang manaya tupapa Munas maya yuyaiwang manaya tupapa Mamay wajawasa mutanyaway kupi Taytay Julia waka kayor mo puntampi Leopard condorpad mikoya yunispa Leopard condorpad mikoya yunispa La vida, vivir en este mundo sin padre, sin madre. Manaya leumpan mi kuasa pasto Manaya kondurpan mi kuasa pasto Taytay ki mamay kin sirminay kinispa Taytay ki mamay kin muywanay kinispa Sirena way kupil mamay wadawasa Sirena way kupil taytay juya wasa Udyok dalay manta takiya janay pa Taksan dalay manta tukaya janay pa Yanakara chapil mamay wajawasa Yanakara chapil taytay juya wasa Udyok dalay manta yanayuk kanay pa Taksa dalay manta yuyayuk kanay pa Son las 14 horas, 48 minutos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo.
eso, se equivocaron, creo, de canción. Es Bendito Amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esa canción? Sáquenme, señor Chinchilico, del repertorio. Tiene que ser, ¿no es cierto? Bendito Amor. Así, ¿no es cierto? Creo que por ahí me ha escrito Alfredo y me dice que es viernes eléctrico, que el cuerpo lo sabe, algo así. Hoy es viernes, o sea, me has hecho dudar, Alfredo, ¿ah? Viernes, ¿no estamos jueves? Ah, bueno, yo creo que estamos jueves, ¿no es cierto? Ah, ya, perfecto. Hola, me dice Lisa Aldívar, muy buenas tardes, Alianchi y Meinayan, Kashanki, Panachay, me dice, pues, Eduardito, Quimenaya, Alianchi Capachanqui. Allen, ¿por qué te escondes, ah? ¿Por qué te escondes? ¿Hiciste algo? ¿Algo indebido? Listo, saludos para todos mis amigos, ¿ah? Que hay que reírnos, ¿no? ¿Se acuerdan de este libro, no? Relato de Cotabambas. No estoy con imágenes, ¿me pongo imágenes? No, mejor no, mañana ya, mañana, con seguridad, ya. ¿Se acuerdan, no? El libro de Relato de Cotabambas que lo hemos compartido con ustedes a lo largo de todo los programas de Su Majestad el Huayno, ¿no es cierto? Les he estado contando las historias, todos estos relatos escritos por los jovencitos, ¿no? Los adolescentes. En aquel momento ellos estaban terminando pues el colegio, 4º, 5º año de secundaria, estamos hablando de 2017, ¿no? Básicamente, sí, 17. Entonces, este libro pues tenemos entre manos. Y pues de acá a un tiempo va a haber unas sorpresas, ¿eh? Hay que estar muy atento porque efectivamente estos relatos de estas leyendas de nuestro Cotabambas pues no se va a quedar nada más así escrito en el libro, porque probablemente va a estar, vamos a poder escucharlo, quizá también vamos a poder verlo, así va a ser, amigos, ya mucha atención. Entonces la idea es que en algún momento podamos tener ya digamos todo listo para poder pues compartirlo con ustedes. La idea es esa, ¿no? Estamos trabajando en eso, ojalá que les guste, les encante. En adelante vamos a estar formalizando, digamos, ¿no? El lanzamiento, el poder presentárselos a cada uno de ustedes y tengan la posibilidad de que puedan escucharlo también, porque claro, ha sido un poco difícil, digamos, llegar con el libro, ¿no? A todos. Yo sé que cada uno de ustedes quisieran tenerlo, este libro, en su casita, sus hijos quisieran que seguramente que lo lea. Ha sido un poco complicado, si bien es cierto que Minera Las Bambas ha hecho entrega este libro por millares, obviamente, no tengo el número exacto, pero por millares a la Dirección Regional de Educación, pues desde allí se han hecho, digamos, las distribuciones, también a la UGEL de Cotabamba se ha hecho la entrega, pero bueno, claro, son miles y miles de niños en nuestra provincia, entonces es un poco complicado, difícil a que pueda llegar pues a todas las manos, pero ya teniendo, digamos, de repente un audio ahí que pueda usted escucharlo, descargarlo cuando usted quiera, esa es otra nota, ¿no es cierto? Esa es otra nota, como dicen. Bravísimo. Bueno, te cuento que en esos temas también venimos trabajando. Hay que seguir trabajando en beneficio de que estos relatos, estas historias que yo estoy seguro que muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes, pues han escrito lo que les ha contado la abuelita, el abuelito, el papá o la mamá. ¿Sí o no? Porque claro, nuestros niños, nuestros jovencitos no creo que se hayan inventado, ¿no es cierto? Siempre ha sido el bisabuelo, quizá la bisabuela, la tatarabuela, quién sabe, la abuelita, el abuelito, o finalmente la mamá o el papá, pues han sido quienes han contado. Entonces la idea es que no se quede o no se lo lleve el viento, digamos, ¿no? Estas historias, estas leyendas, qué bonito que hemos escuchado pues digamos, de la boca de nuestros abuelos, luego de nuestros padres, luego de nosotros, de generación en generación, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Que Radio Surfway viene trabajando en ese tema también, de que puedan ustedes tener la posibilidad de escuchar en cualquier momento. Ya, les voy anunciando, en algún momento hay que estar mucha atención nada más a Radio Surfway y vamos a seguramente lanzar oportunamente y usted va a tener la oportunidad de poder escucharlo. Ya en cualquier momento, estos audios que se viene trabajando. Ahí venimos trabajando también, siempre pensando en querer de alguna forma
Por ejemplo, Las Bambas ha venido trabajando, ¿no? De poder inmortalizar, digamos, estas historias, estas costumbres, estas tradiciones a lo largo de todos estos años en nuestra provincia de Cotabambas. Y fue el claro ejemplo, ¿no es cierto?, del Ticapayana, que con esfuerzo, obviamente, sus autoridades correspondientes en aquel momento, todos quienes han sumado, pero ahí también, ¿no? Ha habido, de alguna forma, el apoyo de Minera Las Bambas para que se pueda declarar como patrimonio cultural y de pronto también registrarlo siempre en estos videos y tengan la posibilidad de mucha gente pues puedan verlo, ¿no? Que están colgadas en YouTube, en las páginas principales o en estos de Radio Surfo y de Minera Las Bambas. Entonces de pronto ahí mucha gente puede acceder, mira, lo observa, ve nuestras costumbres, nuestras tradiciones traducidas, digamos, en estos carnavales, por ejemplo, ¿no? De Ticapayana. Entonces, estos trabajos se ha venido haciendo, ¿no? Desde hace mucho, y bueno, la idea es de seguir siempre continuando, registrando, inmortalizando todo estos trabajos en nuestra provincia de Cotabambas. Chay mi kasha ñañayto ray. Neriki asoipas muna y miari me akamon kariki imakunata que libro precasha y uyarisjaikichis imaginariki karan rimakuranchis. Los árboles sienten, por ejemplo, ¿no? Siempre hablan pues de lugares ahí en Akira, en Mara, en Chalhuahuacho, en Coilurqui, en Cotabambas y todos los distritos casi están siempre mencionados en estas leyendas, ¿ah? La leyenda del Tuitunqui, por ejemplo, la leyenda de la piedra llamada Illa, ¿se acuerdan, no? Los he leído ya. La leyenda del patrón Santiago, la leyenda de la tradición Huarcanacuy y la flor Huacán, que se acuerdan, esto es de Mara, de hecho que es de Mara, Huarcanacuy, la leyenda de Cochacocha, la leyenda también que tengo entre manos de Amor Tambobambino. ¿Qué tal Amor Tambobambino? Muy bonito también esa leyenda, la leyenda de Mama Comercocha, la leyenda pues de Machu Tacawi, la leyenda de Parcamachay, tantas leyendas, ¿no? El toro de oro de Huayllane y tantas leyendas que tenemos pues en este libro ya inmortalizado, pero vamos a seguir trabajando para que usted pueda escuchar y en algún momento, ojalá, Dios mediante, hasta para que pueda usted imaginarse y vivir, ¿no? A través de lo que tus ojitos puedan ver también. Ojalá sea así, Dios mediante, ojalá los trabajos puedan continuar. Bueno, detrás de eso pues es todo un trabajo, para todo eso se tiene que tener presupuestos y como dicen pues si no trabaja Minera Las Bambas no hay nada, también a veces las cosas se paralizan todo, ¿no? Se paralizan muchas cosas. Muchos dicen por ahí, no, son chantajes, que no sé cuántos, no. Déjame decir que no son chantajes porque estoy segura que lo que usted de repente ha cerrado su tiendita hoy, ayer, no sé cuántos días, de repente su negocio ha cerrado, estoy segura que cada día que ingrese, no importa la cantidad, no sé, así ingrese 1 sol, 2 soles, 3 soles, que cada día tenía este ingreso, si no deja de ingresar, no puede atender, está cerrado, hace una falta, pues, ¿no es cierto? Hace falta, mucha falta, creo yo. Bueno, entonces, eso es una preocupación en nuestra población que viene pasando. Así se llama Lubia González. Así es. No había escuchado ese nombre, ¿eh? Nos canta Grauinita. A ver, escuchemos pues, ahí viene. Representando a la provincia de Grau y todo el hermoso departamento de Apurímac, siempre aguerrida, coraje, es la voz sentimental de Corazón. Lluvia González.
de mi linda tierra. Mamaya Yuringa, déjame amarte, cuida mi mamita, cuida mi papito. Lejos me encuentro en tierras ajenas, lejos de mis padres, lejos de mi casa, lejos de mis padres, lejos de mi casa. Cunasco, tierra bendita, mi hermosa provincia de Grau, mi departamento de Apurímac. Me siento orgulloso de haber nacido en tu tierra, esa tierra bendita. ¡Ay, ay, ay! Madrecita mía, papito querido, perdón yo les pido por tener llorando. Pronto regresaré a nuestra casita, donde hemos vivido con mis hermanitos, donde hemos pasado
de muchas andanzas. Si por desgracia cayéramos preso, estate muy presto para que tú sabes. Si por desgracia me tomaran preso, tú nunca caerás con los enemigos. Caballito payo, caballito negro, urcutipas, casapipas, vida pasa así. Cosa mayor. Si por desgracia cayéramos preso, estate muy presto para que tú sabes. Si por desgracia cayéramos preso, estate muy presto para que tú sabes. Si por desgracia me tomaran preso, tú nunca caerás con los enemigos. Si por desgracia me tomaran preso, tú nunca caerás con los enemigos. Yuringaya yoku amara kudaya itu, walmaya aywaratu parata musa. Almaya yoku amara kudaya itu, walmaya aywaratu kurata musa. Karunya tatas no karipuchani, kutimu imara chusi jamananya. Karunya tatas no karipuchani, kutimu imara chusi jamananya. Yuki bambiyapi, negra chamunas kaya, tirak chamaira chamuna yucha sunki. Yakta y tienda chapi, cerveza tomanda y piracha mayracha, agua y ulchasunki. Yuki bandillapi, nega chamunasta y piracha mayracha, muna y ulchasunki. Yakta y tienda chapi, cerveza tomanda y piracha mayracha, agua y ulchasunki. ¡Cállate, compadre! Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Dilio Galindo, la primera voz del grupo Antología. Quiero decirles que la música de Antología suena aquí en Radio Surfui, la voz de todos. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va. Porque me paso pensando día y noche mi vida. Si no estás, se acabará. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y soy psicóloga. Y hoy en este espacio de salud vamos a conversar sobre cómo reforzar la autoestima. Muchos hemos escuchado esta palabra que habla sobre el valor, sobre cuánto nos conocemos. Pero para reforzar la autoestima no basta con repetir frases, sino que hay que seguir los siguientes tips. Número 1, hay que vivir conscientemente. Y esto trata de aceptar nuestros errores, corregirlos y sobre todo aprender de ellos. Ser reflexivos para conocernos profundamente. Número 2, hay que aceptarnos a nosotros mismos. Es imposible que logremos amarnos si no nos aceptamos completamente, si no reconocemos cuáles son nuestras fortalezas. La aceptación es la clave
clave para reforzar nuestra autoestima. Número 3, hay que tener autorresponsabilidad. Y esto significa que en cuanto a nuestros valores, a nuestras creencias, que las decisiones que tomamos están en nosotros mismos. Número 4 es la autoafirmación. Y esto implica reconocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros valores, cuáles son las metas que queramos alcanzar. Número 5, hay que vivir con propósito. Y aquí es importante utilizar nuestras actitudes, utilizar nuestras aptitudes, reconocer realmente qué nos apasiona, en qué lugar queremos estar, qué queremos lograr como personas también, en el trabajo, en nuestras familias, con nuestros amigos. Y número 6, y muy también importante, es la integridad personal. Y nos referimos a esta integridad como el reconocimiento de nuestras creencias, el reconocimiento de nuestros valores, el reconocimiento en nuestro modo de actuar. Es decir, somos congruentes con nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Así que recuerda estas claves para que tú puedas reforzar tu autoestima, puedas valorar y reconocer sobre todo que eres una persona única y especial. Y recuerda que salud mental es tarea de todos. Que tengas una excelente semana. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta el próximo microprograma. Wasimasikuna, kunanmi astawan yachasun Carretera Nacional Nisqamanta. Chaypaqmi especialistakuna Las Bambas Transporte Nisqamanta yanapawasunchis. Ingeniero Alberto, imaynallan, maytata husqalla rishankiri? Pana y Grimaldina, kayllapiya noqaqa llank'aspa purini, Vía Nacional nisqata qhawarispa, allin kananpaq, allinta llipinchis purinanchispaq. Ingeniero, imakunatataq ruwashankichis carretera allin kananpaq? Grimaldina, willasayki, Empresa Las Bambas qillqamun huk convenio, Ministerio de Transportes y Comunicaciones nisqawan, carretera mantenimiento ruwakunanpaq, hinallataq Las Bambas ch'aqchumunan carreterata wakin sector kunapi. Allimi chayqa ingeniero, imakunatataq ruwakunqa chay llank'aykunapiri? Chay convenio nisqawan Las Bambas alchapayanan sapap'unchay carretera nacional nisqata, hinallataq ch'aqchunan carreterata mana allpa, polvo hatarinanpaq, mineral camionkuna puriqtin. Imakunatawantaq ruwamushan Las Bambas? Las Bambas ruwamushan inversión social nisqata, comunidades, distritos y provincias, ñampatapi tiyaqkunapaq, Carretera Nacional Sutichasqapi, chayachin apoyos voluntarios nisqata, empresa hatisqanman hina, ejes de desarrollo nisqata q'emirinanpaq. Imataq chay ejes de desarrollo nisqari? Chay apoyo social nisqawan llaqtakunaq sasachayninta yanapamun, sector salud, agropecuario y educación nisqapi. Kusa ingeniero, chay ruwaykunataqa willakunakichispunin. Hinan panay Grimaldina, kunanqa allintañan willamushayku imaynatas Las Bambas yanapamushan llaqtakunata, carretera patapi tiyaqkunata, hinallataq carretera nacional nisqata alchapaymusqanta. Añay, tupananchiskama ingeniero. Hoq kutikamaña panay Grimaldina, risaq. Waharimuwayku, qillqakimuwayku, WhatsApp yupayman isqun pachaq tawachunqa huqniyuq, pusaq pachaq tawayuq pachaq pesqayuq. 941-804-105 Imatapukuytapas kayman waqharimuwayku utaq www.willanawasi.pe página webman mana hinataq maskamuwayku Facebookpi Willanawasi sutiwan Las Bambas uyarisunki. Luisa, ya llegué. ¿Qué tal? ¿Ya listando para cocinar? Sí, Pancho. Aquí ya casi lista para empezar a preparar una rica cena. ¡Oh, qué bueno! Pero Luisa,
Veo que esta cocina está hecha un cuchihuasi. ¡Ay, Pancho! No seas tan exagerado. Falta una pasadita de trapo y ya. ¿Cómo que una pasadita de mano? Digo de trapo. Nuestra cocina siempre debe estar limpia, mujer. Ya, Pancho. ¿Más es lo que hablas? Ayúdame, pues, dale una limpieza porque nuestros hijos ya están por llegar. Está bien, Luisa. Solo porque esta noche cena Pancho. Le daré una buena limpieza para empezar a cocinar una rica y saludable cena. Practiquemos en familia buenos hábitos de limpieza. Con higiene cuidamos la salud y la buena nutrición de todos. Recuerda, no enciendas fuego al aire libre, cerca a plantaciones forestales, bosques, pastizales. No quemes rastrojos, ya que el fuego puede salirse de control, porque estos rastrojos puedes usarlos para hacer compost. Además, no olvides apagar correctamente las fogatas o cocinas a leña que haces al salir al campo. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Victoria, imaynallan. Imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawa. Isin kay tanta quiero mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayuni llaqtata kunan tutamanta hinaspa urqurachikamunki kiruita. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa abuelachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswampas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Asa quiero que parparipuni. No qaykuqa wawakunantimi qayninpa haykurayku doctor pata. Hinaspa lipiku hampirachikamuyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi, comadrita, chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan, comadrita. Aswampas doctor minoqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki, comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama qonkaychu. Kiruchaykitaqa qurikuritan wakaychaykunayki. Allinta cepilluchawan, colinuschawan moqchirikuspa, sapa mijuruspa. La suegra, que de pesar se transformó en carachupa. Un hombre tenía una suegra bien viejecita, a la que no le quedaba un solo diente. Esto era bien fastidioso, porque cada vez que su yerno sembraba una chacra de maíz, la viejecilla estaba pendiente del momento en que el maíz se llene con granos de leche, deliciosamente suaves y casi líquidos, ideales para su boca, donde no tenía ya un solo diente. ¡Qué delicioso maicito! Entonces, como su apetito nunca estaba satisfecho, arrasaba con todo el sembrío. Por esta razón, el yerno nunca tenía maíz maduro. Y lo que era peor todavía, tenía que suplicar continuamente nuevos granos a sus familiares para poder volver a sembrar maíz. No puede ser. Otra vez me quedé sin maíz. Un día, la paciencia se le agotó.
El hombre se puso de acuerdo con su mujer. Entonces, vamos a sembrar maíz. Solo para nosotros. Pero que no se entere tu mamá. Estoy de acuerdo, esposo. Por fin podrían comer maíz maduro y guardar semillas. Pero qué poco conocían la astucia de la suegra. No en vano había vivido tanto tiempo. Mi yerno ya pidió semillas, así que tendremos nuevo maíz fresco y rico. Él no pudo negarlo. Desesperado, decidió engañar a su suegra, mintiéndole cada vez que le preguntaba por el crecimiento de la planta. ¿El maíz ya está maduro? Aún no, suegrita. Creo que esta vez tardará más de lo normal. Cuando el maíz ya estaba de buena altura y comenzaba a florecer, su suegra ya estaba muy impaciente. ¿El maíz ya brotó? No, mamá. El maíz todavía está muy pequeño. Al final, las mazorcas maduraron y las plantas empezaron a secarse. Esa noche, la suegra, que ya dudaba de la larga demora, preguntó a su yerno: ¿Cómo anda el cultivo, yerno? ¿Cuándo puedo ir a la chacra para probar ese delicioso maíz? Falta unos días. Paciencia, suegra. La viejecilla rió, pensando en el rico maíz. Soñó con esto toda la noche. Su estómago estaba feliz por adelantado. El delicioso maíz me espera. Al día siguiente, cogió su bastón y se fue a la chacra, a paso tan rápido como se lo permitían sus años. Quería ver con sus propios ojos la aparición de los choclos. Y quién sabe, de repente podría descubrir alguno que le sirviera para distraer el hambre mientras esperaba. Ya casi llego, ya casi llego. Cuando llegó, su hija y su yerno estaban en la chacra, ocupados en cosechar maíz de granos duros. De una sola ojeada, la viejecilla sin dientes vio cómo y cuánto le habían mentido. Empezó a sentir cólera contra su hija y su yerno. Me mintieron, me mintieron. Ya cálmate, mamá. Vamos a casa. No, de ninguna manera volveré a esa casa. Suegra, no se puede quedar aquí. Tenemos que irnos. Claro que no, yo no me iré. La viejita se quedó en el campo llorando. Rasguñaba el suelo con la punta de su bastón, a fin de mostrar más su cólera y su tristeza. Se había tapado la cabeza y la espalda con la manta que había traído para llevarse la primera cosecha de choclo tierno. Me engañaron y me dejaron sin maíz. Cuando llegó la noche, se puso en marcha, siempre raspando la tierra delante de ella. La manta que llevaba sobre la espalda, poco a poco se transformó en caparazón y ella se convirtió en carachupa. ¿Saben? Las carachupas son esos extraños animales que se ven viejos, que a cada rato escarban el suelo para encontrar gusanos tiernos y comérselos con su rara boca sin dientes. Al día siguiente, su yerno y su hija, preocupados porque la viejecilla no regresó, fueron a buscarla. Siguieron las huellas y comprendieron que la suegra, enojada con ellos, se había transformado en carachupa. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 1200, 1300, 1800
1.950 soles. Ah, y de saldo tendríamos 845. Muy bien. Samuel, ¿sigues haciendo cuentas? Claro, Lucio, hoy es un día muy importante. Tenemos que rendir cuentas a la comunidad. ¿Lo dices por eso? ¿O porque quieres sacarte una tajadita para ti? ¿Qué pasa, Lucio? ¿Acaso es lo que tú haces cuando rindes cuentas? No. ¿Por qué piensas eso de mí? Yo soy incapaz. Bueno, es que cada ladrón piensa también en su condición. Si eres honesto, construiremos una buena comunidad y una gran sociedad. No y no. Tú te quedas en la casa. ¿Por qué? Yo también quiero ir a trabajar. No quiero, porque tus compañeros de trabajo mucho te molestan. Una mujer impedida de trabajar por los celos de su marido. Eso es violencia. ¡Basta de humillaciones! No lo justificaré, no lo defenderé, lo denunciaré. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. Y un golpe más. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Y los eternos enamorados, para que lo bailes, para que lo goces, como dice, para que lo bailes de aquí para allá, para que lo goces de allá para acá. Así con amor. Me equivoqué otra vez, o tal vez me ilusioné por un ingrato amor que no supo amar. Aún recuerdo cuando éramos felices, todas tus promesas, hoy el viento se las llevó. Y solo quedan lágrimas, llanto y mucho dolor. Ya no sufras, ya no llores. Recuerda que las cosas que no nos matan nos hacen más fuertes. Precisamente de ti, ingrato
Me equivoqué otra vez, o tal vez me ilusioné por un ingrato amor que no supo amar. Equivocada estoy por tu mal amor, de nada sirvió amarte, ingrato amor. Equivocada estoy por tu mal amor, de nada sirvió amarte, perverso amor. Yo nací para ti, con amor, eso sí. Gracias por estas hermosas melodías, Javier Zamudio y su requinto Power. Y nos vamos a esa hermosa tierra de Huari y todo Ancash, Perú. Para nuestros amigos de Cajamarca. ¿Y cómo toca ese requinto? Wilmer Ilvan, el bomboncito. ¿Cómo se mueve esa movidita? ¿Cómo baila, cómo goza Wilmer Tejada? Y todo el mundo sigue zapateando, sigue zapateando, sigue zapateando, sigue suavecito. Esa cintura, esa cadera, esa cintura, esa cadera. Hoy, mañana y siempre es machaca. Para ti, Perú. Son las 15 horas, 32 minutos. Machuzo pucututu, y eso ahora cuando nunca lo verás. Machuzo pucututu, Dios pagará, suegra y payata. Ñuñu zapacha, siqui zapacha, guacharapuasca. Dios pagará, suegra y payata. Ñuñu zapacha, siqui zapacha, guacharapuasca. Yo tengo 4 mujeres, Hay una preocupación tremenda que se está viviendo ahorita mismo en Chalhuahuacho. A ver, mucha atención a la población que de algún modo, o las autoridades y finalmente los que están capacitados, puedan apoyar en sofocar este incendio que se ha generado muy cerquita, de acuerdo a las fotos y videos que están circulando en las redes sociales. También se observa justamente en la nueva construcción, ¿no es cierto? Detrás, al parecer detrás de la nueva construcción del hospital de Chalhuahuacho. Esa parte de arriba, ahí se ve este incendio. Ojalá en verdad las personas, no es que cualquier persona pueda ir, porque hay que también cuidar, si usted no está capacitado o alguna vez no ha participado de este tema de poder apagar pues los incendios, mejor es que no vaya, porque pues hay que también salvaguardar la vida. Y de hecho, a las personas, hacemos el llamado a las personas que de algún modo pues han recibido alguna capacitación, y también por supuesto las autoridades, yo me imagino que ya están de algún modo haciendo la convocatoria y poder sofocar este incendio. Hay una preocupación, el incendio en verdad es grande. Entiendo que todas esas partes había pues los arbolitos de eucalipto, como también pino, se observan. Pues este incendio está devorando prácticamente todas estas plantas que están en la parte arriba, ¿no es cierto?, detrás de esta nueva construcción, muy cerca de la nueva construcción del hospital de Chalhuahuacho. Ahí se ve, de acuerdo a las imágenes,
imágenes que nos comparten nuestros oyentes a esta hora de la tarde. Ñañachay turachay incendio nesqanriki aswepas perparin kay nina kay kashanriki aswepas hospital ñawpaq karanriki o kunampas kashan kay ñawpaq hospital chaywachu musuq hospital anchi direcciónpi kay nina perparin hinaspanmiriki kay wichaylado kashan orqo anchiladuta chaypipas karanriki plantachakuna eucaliptokuna pino chaykuna sriki hap'irun Grautan qoshñerishan chaylado pinas papas nena rikukushan aswepas pukaraq nena rikukushan kay naneraq aswepas mana para kanchu ruphay kayushan hinas papas kayushan na aswepas riki wayra chaykunawancha riki ratuychalla imamantas hap'irpun kay nena manan pipas imanis papas nirinkuchu manaraqmi pipas nirimunchu chayqa chaymi llaki kaykushan kunachallan kay challwachu llaqtanchispipas imana yaw kaykushan kay paro nisqakuna kay wisq'asqakuna kaykushan chaymanta kaqta kay incendio forestal nisqakunapas kaqllatataq ñañay turay llakipuni kay kashan kaypas wawakunata ama nishu chay cercaman achinachu ama puni a ver atención wakianqa wawakuna chayqa colegiomantapas chay lluqsirishanku puririshanku chay ladonta chayqa tayta mamakuna waqasqa karishankis qankuna aswaypas riki puririchis wawakunata aswaypas riki qawarimuychis paqtataq achiyunkun paykunaqa curiosos son ellos, ¿no es cierto? Achiyunkuman hinaswataq riki paykunaqa yanapashanin nispa yanqa imatapas riki artikunkuman ojalá chayta apagarunkuman imaynaña kaynaña kaqtinpas imayna kay plantachakuna chaqaytapunitaq wañuyapunqa animalchakuna chay ladopi kaqta wañuyapullanqataq chariki chaymi kaykushan challwachu llaqtanchispipas ñakikunapaq chaqaytapunitaq ñañay turay Mucha atención, hablando de incendios forestales, tenemos la información entre manos, allá lo que ha pasado también en Puno, mana que llaqtallanchispichu, jaja qosqo llaqtallapichu, vivir cladollapichu yaw, que vicuñachakunapas qala wañuymi aypasqa, jajay Puno llaqtapi uyari ñañay, desastre ecológico nisqan pasarpari, hayqa vicuñachakuna chaypi wañuyta aypayapusqa más de Pachak chunka esqonniyuq vicuñachakuna wañuyta aypayapusqa haqay Puno llaqtapi. Chaymi kashan kay tragedia, desastre ecológico nisqa pasarpu. Hinaspamiriki ñañay turay autoridadkuna chaqaytapunitaq chay ladumanta Puno ladumanta kay incendio forestal nisqawan chaqaytapunitaq llakisqa kayukushanku. Kay distrito Muñani Anchipata haqay provincia Azángaro Anchipipuni aparikusqa kay desastre ecológico nisqa. Aswaypas riki Pachak chunka esqonniyuq 119 vicuñitas que han muerto en esta tragedia ecológica, podríamos decir. Imayna punin ñañay turay kayna niraq fotografiata apaychimunku, videokunata apaychimunku yaw q'alachata puri chayna niraqta q'alata wanata riki orqutaru parapusqa hinaspataq vicuñachakunata ayparapusqa kay nina hinaspan riki wañuyman aypayapunku Pachak chunka esqonniyuq vicuñachakuna chaymi llaki ñañay turay kaykunapas willarikunapaqa chayqa amaya yanqa t'uqpishanachu imatapas fosforutapas imaqtinsi chayna avisnanqa karinchis chayqa chaytan wahayamushayku p'uncha kunkapas ch'ajallaña nuqayku ama yanqa hap'ichishanachu ama yanqa imatapas kanashanachu ama chayna mana kasukuqqa kanachu kaykuna tragedia nisqa pasayon haqay Puno llaqtapi kay llaqtanchispipas haqay Qusqu llaqtapi mañacha ñañay turay kay timpukunapas chaymi kashan willarikuy kunan tardepaq hasuy waqakunapaq llakikunapaq ñañay Purinapas aykuskunan huqtakichata riki imatas ruwasway k'atas ruwasway khayna niraqtataq inti amushu manaña imapas sunqupas khayna ñañay manaña ni hawapi puririkunallapapas pariki atakawchata hasta umataraq nanayachkamush Purinapas aykuskaypiña kashan takicha afición sangre grawina tuka payramasunchikkunantapi ñuqachu kanki waqakunaykipaq
baila, baila, llaqtanchis upuchata. Aunque chistaka
olvidaría. Si es que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría. Ya me hiciste bastante daño. No vales nada en este mundo. Tan solo me queda tu ingratitud. Lágrimas del alma sepan la vida. Tan solo me queda tu ingratitud. Lágrimas del alma sepan la vida. Ahora me pides que te perdone y de rodillas bien a ti implora. Puedes buscarte otro cariño, sigue tu camino, no quiero verte. Puedes buscarte otro cariño, para mí tú eres la venenosa. Soy parulus chayam, rabel pasisa chayam, mai pipuni tamuna kuchaiki. Soy parulus chayam, rabel pasisa chayam, mai pipuni tamuna kuchaiki. Mayu yawancho sapara chinki, magallawancho ni tira chinki. Mayu yawancho sapara chinki, magallawancho ni tira chinki. Maldito amor. ¿Qué tal? Después de tiempo escuché a los Chancas. Los Chancas también ahí haciéndonos llegar sus buenitos, zapateando, por supuesto que sí, ¿no? Kusa ñañay kusa turay. Asaypas imatan yuyari ishanchis kunan puncha willarikamuy chistaqya imapin hayk'apiña que ishanchis jueves 17 de noviembre nesqapiñatas raticha el tiempo es pasar pari. Asaypas kunan puncha yuyarikun. A ver, recordemos un día como hoy, ¿ya? Un poquito para también reflexionar y refrescar nuestra mente. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a viajar hasta 1837. ¿Qué pasó? Pues derrota de Chile ocurre este día, un 17 de 1837. Un 17 de noviembre. El jefe de las fuerzas chilenas, José Manuel Blanco Encalada, así se llamaba, pues ante el evidente peligro de sus tropas ser tomadas o derrotadas, firma el Tratado de Paucarpata, así se llamó. Se le permite a él regresar a su país bajo la condición pues de que jamás, nunca más volviera. En el marco justamente de la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana y el Ejército Restaurador Perú-Chile. Eso se desarrolló un 17 de noviembre de 1837. ¿Qué más hubo? Y en 1878 el Congreso declara la patria en peligro y se suspenden las garantías constitucionales. Esto ocurrió también un 17 de noviembre de 1878. Y en 1964, Alberto Álvarez Calderón, pues inventor peruano, ha fabricado un avión que despega o de despegue vertical. Y el año 2000, imagínense, no se olvide, pues hace más de una década nada más, Alberto Fujimori ha renunciado a la presidencia del Perú desde Japón. El Congreso no lo aceptó su renuncia y lo destituyó. Así fue pues que ocurrió un 17 de noviembre. ¿Qué tal historia, no? Hemos vivido, ¿qué tal historia en la que vivimos? Bueno, ya casi para irnos, para retirarnos, por ahí nos dice, hay reunión para acá, hay reunión para allá, ¿cómo es?
Estuvimos hablando hace unos instantes sobre estos incendios que se vienen dando, ¿no es cierto? El incendio que ahorita mismo, ojalá se pueda, ya más o menos nos dicen a la altura de esta institución, pues, que está funcionando muy cerca al nuevo hospital de Chalhuahuacho, ¿no es cierto? Caritas nos dice, ahí es donde se inició este incendio, ojalá puedan ya sofocar. Y lo otro, pues que también en Ayacucho ha ocurrido, se ha registrado más de 10 incendios en un solo día. Imagínate, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ayacucho ha reportado más de 10 incendios forestales en un solo día, dejando así innumerables daños a los recursos de la flora, la fauna silvestre, pues que se ha ocasionado en este año. Uno de los recientes siniestros se viene registrando, dice, en la comunidad de Parihuanca, del centro poblado de Chanjil, esto en el distrito de los Morochucos, Cangallo, donde pues el fuego dejó cenizas varias hectáreas de vegetación. Bueno, al menos ahí no han reportado como el de Puno, ¿no es cierto? Prácticamente lo que ha devastado allá en Puno a los vicuñitas. Felizmente en Ayacucho no se está reportando este tipo de informaciones, pero eso viene ocurriendo en nuestra región Apurímac, en la región de Cusco, en la región de Puno, en la región de Ayacucho. No hay región, creo que se ha salvado. 3 de la tarde con 55 minutos. Niña Chitura Cheno, caja puriera, capas pasera, capas suyay huashancuñas, no caja cutiéramos. Pacariña, que su majestad el Huayno Nescawan, tu tamantan tu paero kusunchis informativo Villarikuchi. ¿Ya? Cama niña chiturache, tu paero kusunchis. Radio Surfu y la voz de todos presentó. Igual la vas Su majestad el Huayno.